Papa Francisco y el nuevo orden mundial. El Papa Francisco se ha presentado a fines de septiembre del 2015 por primera vez en el Congreso norteamericano, en la Casa Blanca ante el presidente Obama y por último en la ONU. Antes de hablar acerca de los puntos que trató el Papa Francisco en USA, es conveniente abordar de manera muy resumida el significado del nuevo orden mundial, frase que fuera reactualizada en los años 90 por el expresidente George Bush. En realidad, el concepto del nuevo orden mundial tiene sus orígenes en el año 1776, cuando Adam Weishaupt, un jesuita alemán de Baviera, delineó los principios fundacionales de los Illuminati, principios que se han mantenido vigentes a través de los siglos, que implica la adopción de un plan diseñado con la finalidad de imponer un gobierno mundial único, controlado por sectores elitistas y de gran poder económico a nivel global. Dicho plan consistiría en la anulación progresiva del concepto de soberanía de cada Estado individual en favor de cederla a un poder centralizado, constituido por la suma de los países que conforman un bloque económico que se unen bajo la premisa de intereses comunes de su geografía política y ventajas económicas que lo puedan hacer atractivo para el intercambio comercial al interior del bloque económico o el intercambio comercial con otros países que forman parte de otro bloque económico. Es así que en los últimos tiempos se han constituido los siguientes bloques económicos. Primero, la Unión Europea. Segundo, la Unión Euroasiática creada en octubre del año 2000 que aglutina varios países de la ex Unión Soviética. Tercero, la UNASUR o Unión de Naciones Sudamericanas. Cuarto, la Liga Árabe. Quinto, la Unión Africana. Sexto, la Unión del Pacífico. Séptimo, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Octavo, la Unión Norteamericana, que incluye Canadá, USA y México. Noveno, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El nuevo orden mundial implica la supresión de las fronteras nacionales y el libre tránsito de personas y mercancías entre países que forman parte de un mismo bloque económico, el establecimiento de un sistema bancario central que monitoree la moneda, las tasas de interés y los flujos de capitales. La eliminación de ideologías políticas en aras de una integración global en lo económico, político, social y cultural, así como la unión de religiones. Para llegar al nuevo orden mundial, la élite se vale de organismos visibles como la ONU, FAO, UNESCO, OIT, CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, etc. Sin embargo, los organismos o entidades donde realmente se trama y planifica los lineamientos de política global que los organismos visibles señalados en el párrafo anterior se encargan de ejecutar son los que actúan en la sombra, porque no son visibles al ciudadano de a pie, ni mucho menos son mencionados de manera abierta en los medios de comunicación masiva. Sin embargo, se sabe de su existencia, como pueden ser los Illuminati, el Club Bilderberg, la Orden Skull and Bones, el clan Bohemian Grove, los masones, los Rosacruces, la Ordo Templi Orientis, más conocida como la OTO, etc. Volviendo al tema que nos ocupa, el Papa Francisco en su estadía en USA habló acerca de la inmigración y cómo afrontarla con medidas humanitarias, del cambio climático y de la manera en disminuir la contaminación, de la abolición de la pena de muerte, la integración entre países, lucha contra la pobreza, aumento de la riqueza y mejor redistribución de la misma, el establecimiento del diálogo como mecanismo de superar controversias entre los países, la eliminación de armas nucleares, invocación y llamamiento a la paz mundial. Realmente hasta aquí todo pareciera que es un discurso alentador y dentro de los estándares que corresponde a su alta investidura, como dignatario del Estado Vaticano y jefe máximo de la religión católica. Sin embargo, amados lectores, quiero poner de manifiesto una importante omisión que tuvo el Papa Francisco en su visita a Estados Unidos. Como es de conocimiento público, en junio de este año, el presidente Obama dio su conformidad y celebró que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobara la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Con lo cual, la lista de países en los cuales es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo son Canadá, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Eslovenia, Finlandia, Irlanda,
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, aquí hay la unión civil, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Sin embargo, en Estados Unidos, al ser una potencia mundial, la aprobación del matrimonio gay ha tenido una repercusión muy importante en todo el mundo, ya que es muy probable que otros países sigan su ejemplo y se legalice el matrimonio homosexual. Es en ese contexto que la visita del Papa Francisco a USA era ideal para que él denunciara públicamente no solo a toda la clase política norteamericana, sino a todo el sistema judicial por la ley antinatural del matrimonio gay que ellos habían aprobado y que va en contra de las enseñanzas de la Biblia y de Jesucristo. ¿Pero qué vimos en la práctica? Que el Papa Francisco no dijo ni una sola palabra a favor de conservar y defender la constitución de la familia a partir de la unión entre un hombre y una mujer, y eso es una grave omisión delante de Dios y de los hombres, porque para muchos de sus seguidores el Papa Francisco supone que defiende los valores del Evangelio de Cristo. ¿Pero qué dice el Evangelio respecto a las personas homosexuales? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Romanos capítulo 1 versículos 26 y 27 y versículo 32 nos dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Yo me hago estas preguntas. ¿Cómo es posible que el Papa Francisco pueda hablar de paz, integración entre los países, la eliminación de armas nucleares, conservación del medio ambiente, etc., si no ha salido en favor de la institución del matrimonio que Dios estableció entre un hombre y una mujer? ¿Puede hablar el Papa Francisco de paz, eliminación de armas nucleares y de todas las guerras si sabemos que la familia es la célula básica en la cual descansan los cimientos de la humanidad como soporte material y espiritual para que salgan personas de bien, si él no ha cerrado filas contra el matrimonio gay que desvirtúa y socava la institución divina del matrimonio? ¿El Papa Francisco acaso no se da cuenta que los niños que nacen en un hogar heterosexual, al ver a otros niños cuyos padres son dos personas hombres o dos personas mujeres, les confunda su mente al pensar que también un hogar puede ser formado no solo por personas hombre-mujer, sino por mujer-mujer y hombre-hombre? Y de hecho, las burlas que estos niños de hogares heterosexuales hagan de otros niños que han crecido en hogares homosexuales traumatizará a estos últimos. Hay que resaltar que el Papa Francisco ha tenido una posición ambigua y no bien definida referente al homosexualismo, pues en esta dirección electrónica el Papa Francisco dice en el quinto párrafo: durante el vuelo en que regresaba de Río de Janeiro, dije que si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quien para juzgarla. Al decir esto, he dicho lo que dice el catecismo: la religión tiene derecho de expresar sus propias opiniones al servicio de las personas, pero Dios en la creación nos ha hecho libres. No es posible una injerencia espiritual en la vida personal. Como usted ha podido leer, el Papa Francisco no invita de manera amorosa, repito, de manera amorosa, a la persona homosexual al arrepentimiento. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 13 versículo 3: en verdad os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y cuando habla de perecer, habla de condenación eterna. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 24 que no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Por lo tanto, el Papa Francisco, al no haber confrontado a la clase política y de la administración judicial de los Estados Unidos, no ha jugado a favor de la causa de Cristo. En consecuencia, usted ya podrá inferir a favor de quién ha jugado. Apreciados lectores, les cuento que en mi país, Perú,
El cardenal católico Juan Luis Cipriani, con motivo del aniversario patrio, el 28 de julio de este 2015, en una misa que se celebra todos los años a modo de tradición y donde está el presidente de la República, ministro de Estado y la clase política en general, llegó a denunciar valientemente el matrimonio gay, cuando dijo que no aceptemos el neocolonialismo promovido por instituciones y organismos de países poderosos materialmente hablando, pero espiritualmente enfermos. Aquí estaba aludiendo a Estados Unidos y a otros países que han aprobado esta abominación del matrimonio gay. A continuación les dejo el enlace de las declaraciones del cardenal Cipriani que figura en la parte de abajo. Si el cardenal del Perú Cipriani tuvo la valentía de denunciar públicamente el matrimonio gay en los Estados Unidos, ¿implicará decir que el Papa Francisco no tuvo la valentía de hacerlo? Hago la siguiente reflexión. Quizás aquí no se trate de valentía, sino que el Papa Francisco bien pudiera ser un aliado de la élite Illuminati, que persigue la instauración de un gobierno mundial a través del anticristo, del cual nos habla el libro de Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. Bien se dice que lo que convalida a una persona no es lo que dice ser, sino lo que ella hace a través de sus actos. En ese sentido, voy a transcribir la declaración que hizo el Papa Francisco en su reciente encíclica, Laudato Si, que significa alabado seas, donde en el punto 175 hace suya una declaración de su antecesor Benedicto XVI, de su encíclica Caritas in Veritatis. A la izquierda vemos la imagen de un típico saludo masónico, y a la derecha vemos cómo el Papa Francisco estrecha la mano de una persona. Ahora bien, compare y analice usted las imágenes. El Papa Francisco dice en el punto 175 de su encíclica que para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Esas son palabras textuales del Papa Benedicto XVI que el Papa Francisco hace suyas, o sea que él está de acuerdo. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco la puede obtener en esta dirección electrónica que está debajo. En esta imagen usted está viendo la portada de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Lo que usted está viendo es una fotoimpresión del punto 175 de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y en la parte resaltada en amarillo muestra su deseo por la conformación de un gobierno mundial. El Papa Francisco dice textualmente: como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor San Juan XXIII. En otras palabras, el Papa Francisco está a favor de que aparezca en la escena mundial un político que tome las riendas del poder mundial, donde cada uno de los estados cedan su soberanía a esa única autoridad política mundial, y donde los poderes fácticos que ahora gobiernan estén centralizados en una dictadura mundial que rija los destinos de la humanidad. Yo pregunto, ¿quién garantizará que esa única autoridad política mundial gobierne con equidad y juicio, respetando las libertades ciudadanas más elementales, donde el ser humano sea el fin supremo de la sociedad, el cual debe estar cimentada en la célula básica de la familia, entendida esta como la unión de hombre y mujer? Dictadores de la talla de Stalin, Hitler, Mussolini y tantos otros que ha dado la humanidad siempre esgrimieron como argumento para gobernar el bien común, favorecer a la clase desposeída generando más riqueza y mejor distribución de la misma, contribuir a la paz mundial, pero una vez que se instalaron en el poder, hicieron todo lo contrario y generaron más violencia, caos económico, inseguridad mundial y desesperanza en los gobernados. La historia nos dice que jamás ninguna dictadura trajo beneficios para algún país,
¿Y por qué ahora deberíamos pensar que el Papa Francisco tiene toda la razón? ¿No será más bien que el Papa Francisco es aliado y socio de los poderes fácticos que gobiernan este mundo? Todo apunta a pensar en esa dirección. Esto del gobierno mundial la Biblia lo profetizó hace miles de años, primeramente con el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, quien vivió 700 años antes de Cristo aproximadamente, y luego a través del apóstol Juan hace más de 2000 años, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 8. Por eso, la Biblia señala que esa autoridad política que ejercerá un gobierno mundial será el anticristo, quien contará con el apoyo religioso de un falso profeta, que según Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17, hará milagros y prodigios mentirosos, como hacer descender fuego del cielo, y todo ello para que crean en el anticristo y le rindan culto, aunque parezca increíble. Usted encontrará en internet videos católicos que informan que el Papa Francisco es el falso profeta. Para que se cumpla ello, tiene que estar en la escena mundial el anticristo y que el Papa Francisco empiece a realizar milagros engañosos. Por otro lado, quiero resaltar una declaración muy desafortunada que tuvo el Papa Francisco con motivo de una misa celebrada en Estados Unidos, cuando dijo que la muerte de Cristo en la cruz, humanamente hablando, había sido un fracaso. Al final de esta presentación incluiré un extracto del video donde usted comprobará lo que acabo de afirmar. La Biblia dice que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue un rotundo éxito, porque avergonzó a los demonios públicamente. A los demonios se les conoce también como principados y potestades de las tinieblas. El pasaje bíblico que habla de Jesucristo y que corrobora lo dicho en el párrafo anterior, figura en Colosenses capítulo 2 versículo 15, que sentencia: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando la Biblia menciona que Jesucristo despojó a los demonios, o sea, los principados y potestades de las tinieblas, se está refiriendo que Jesucristo le quitó las llaves del imperio de la muerte a Satanás, ya que la muerte no pudo retener a Jesucristo, y es por ello que resucitó al tercer día. Precisamente, Hebreos capítulo 2 versículo 14 nos declara cómo Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y también en la cruz del Calvario Jesucristo estaba deshaciendo las obras de Satanás, y es por ello que sus seguidores tienen la autoridad para que en su nombre echen fuera demonios, tal como señala Marcos capítulo 16 versículo 17. Satanás sabía que su derrota era inminente si Jesucristo llegaba a la cruz para ser crucificado, porque él sabía que Cristo iba a resucitar, y la prueba de que Satanás no quería que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario lo podemos ver en Mateo capítulo 16 versículos 21 al 23, cuando Jesús anuncia a sus discípulos que iba a ser entregado a los judíos para ser crucificado y muerto, pero Pedro le contesta a Jesús: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mas Jesús le replica a Pedro, cuya boca había sido tomada por Satanás: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Decir que la muerte de Cristo humanamente fue un fracaso implica desconocer la obra de Cristo, que según 2 de Pedro capítulo 2 versículo 24, en la cruz clavó todos los pecados de la humanidad, sean presentes, pasados y futuros, y por ende fue un triunfador sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás y sus demonios. Lo único que tiene que hacer el hombre es arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador a través de la fe, para alcanzar salvación de su alma. Esto lo dice Romanos capítulo 10 versículos 9 al 10. Amado lector, quiero hacer una aclaración respecto de la conducta homosexual. Que quede claro que no soy homofóbico, vale decir que no considero que los homosexuales sean seres despreciables, indignos, que no sirven para nada o que deban ser exterminados de la faz de la tierra, pues eso sí es condenado por Dios en su palabra, porque estaría juzgando, dando calificativos, y eso sí es homofobia y faltarles el respeto como personas en su dignidad humana. Lo que he citado son versículos bíblicos donde Dios no aprueba el acto homosexual, mas sin embargo, Dios ama a la persona que lo practica, sea gay o lesbiana, ya que Jesucristo también murió en la cruz por sus pecados.
por lo que la misericordia de Dios también es para ellos, de modo que puedan alcanzar salvación de su alma, en tanto se arrepienta de sus pecados, según dice Lucas capítulo 13, versículo 3, se aparten del mismo y reciban a Jesucristo como Salvador personal, tal como sostiene Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Por ello, a continuación vienen dos videos que complementan esta presentación. El primer video, donde se aprecia que el Vaticano prepara el gobierno mundial del anticristo. Este video dura 3 minutos. El segundo video, donde el Papa Francisco dice que la muerte de Jesús en la cruz fue, humanamente hablando, un fracaso. Este video dura 1 minuto 13 segundos. Dios le bendiga. And today, as a pilgrim of peace, I have come here to pay homage to Mahatma Gandhi, hero of humanity. Mahatma Gandhi taught that if all men and women, whatever the differences between them, cling to the truth with respect for the unique dignity of every human being, a new world order, a civilization of love can be achieved. May God guide us and bless us as we strive to walk together hand in hand and build together a world of peace. By the end of this decade, we will live under the first one-world government that has ever existed in the Society of Nations, a government with absolute authority to decide the basic issues of survival. One world government is inevitable. That's from Pope John Paul II. Uomo moderno, adulto, eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme, non temere, fidati di lui. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Il suo amore guidi i popoli e ne rischiare la comune coscienza di essere famiglia chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole sostegno. L'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi del momento presente, dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar
que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz.